Hola muchachos, buenas noches, bienvenidos Eric, Angeli, Marta, Sofía, Fabi, buenas noches. Bienvenidos ya a la sesión número 3 de este módulo número 13, variación de procesos sociales. Soy la maestra Leticia Angélica Arjona Bud y bueno, eh, vamos a empezar con esta sesión. Ok, el propósito de esta sesión, como se los compartí en el espacio abierto, en la indicación donde iba a ser el espacio abierto, es proporcionar a ustedes las herramientas, la guía en cuanto a las actividades, en cuanto a los recursos, las recomendaciones para desarrollar un desarrollo óptimo y un aprendizaje requerido en este módulo. Al igual también guiarlos y orientarlos en relación a las realizaciones específicas de esta semana número 2 de este proyecto. Recuerden que en en esta semana vamos a abordar los temas de la unidad 1 y de los temas de la unidad 2. Entonces, si ya pudieron revisar algunas indicaciones, algunos cuestionamientos, bueno, vamos a estar a la orden para guiarlos y orientarlos sobre esta situación. La agenda de hoy, bueno, ya vimos el propósito, la netiqueta, las actividades de la semana. Vamos a ver si alcanzamos lo que es la evaluación, las dudas de la semana, si tienen alguna, externarlas, eh, platicar un poco de las extensiones y, bueno, abordar de nuevo las referencias, si es que alcanzamos a aterrizar esta parte. Bueno, de antemano, brincando un poquito y yéndonos a las referencias, quiero agradecerlos porque la semana pasada, la mayoría de sus actividades ya cuentan con referencias. Entonces, creo que vamos avanzando muy bien, vamos aplicándonos muy bien, nos estamos acostumbrando a trabajar con esta situación. Recuerden que, bueno, platicamos que yo les sugerí irnos como ya a la estructura de las referencias, que sí o sí, sí o no los pidan, nosotros tenemos que incluirlas, no importa la actividad que sea. Entonces, esta parte es muy importante de considerar, ¿sale? Y bueno, esto es lo que vamos a ver. Los invito antes de empezar la sesión, de empezar a la etiqueta, si tienen alguna duda en específico, lo externen directamente el, en, aquí en el de los mensajes de la llamada. Ustedes pueden irlos escribiendo en lo que abordo el tema de las actividades y sí, bueno, si quieren abordarlo, si tienen alguna duda en específico y quisieran tomar el micrófono, bueno, levantan la manita ya cuando estemos en la actividad y con gusto aterrizo la situación, aterrizo la duda, aterrizo el cuestionamiento que se lleva a cabo, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a seguir con la presentación. Voy a platicar un poquito de las reglas de la etiqueta porque nos ha pasado y me ha pasado también. Creo que en las generaciones, de repente hay algunas situaciones que es importante considerarla, ¿sí? Una regla de la etiqueta es las normas para interactuar de manera considerada con otros en Internet. Entonces, hay varios puntos que podríamos considerarlo, pero bueno, un punto que no viene aquí y que seguido nos pasa, y me pasó en la sesión, en la semana pasada con algunas actividades, con una o dos actividades, es que, por ejemplo, seleccionan con un color muy fuerte como es el amarillo, ¿sí? Digamos, ustedes
seleccionan la pregunta o seleccionan la reflexión con un tono rojo, con un tono amarillo, y esa es una falta en etiqueta. ¿Por qué? Porque se supone que debe de haber una interpretación armónica de lo que estamos leyendo, de lo que estamos interactuando. Entonces, y trabajar con colores muy llamativos hace que sea cansada la vista. Entonces, pues uno tiene que trabajar quitándole el color y ya pudiendo leer el texto, pero así, o sea, son cosas como muy sencillas que podríamos considerarlo esa parte. Por ejemplo, si seleccionamos, como les digo, en amarillo, es nada más como para nosotros cuando estemos trabajando, algo importante que tenemos que considerar para nosotros, no como la actividad en sí. También tenemos el error, por ejemplo, escribir puras con mayúsculas, ya sea la conclusión o las preguntas, y eso hace que justamente pareciera que estuviéramos gritando. Una de las formas de interpretación en estos entornos digitales es si escribimos con mayúscula, eso significa que estoy gritando. Entonces, por favor, también, yo sé que a lo mejor de repente sí tenemos como esa costumbre o se nos hace fácil o se nos hace llamativo porque llama más la atención que se escriba con mayúscula, que se ponga la letra roja, pero no se debe de hacer eso, porque como les menciono, puede ser muy cansado a la vista. También siempre recomendamos colores neutros en cuestión de las letras. ¿Cuáles son los neutros? Obviamente el negro, que es el más acostumbrado de todos y que está por default en el sistema, ¿sí? O sea, ustedes hacen un trabajo tanto en Excel, en una hoja de cálculo, o hacen en Word o algún procesador de texto, y por default siempre la letra vendrá en negrita, negra, ¿sí? Ustedes pueden cambiarlo a lo mejor a gris, a lo mejor en azul marino. Si ustedes hacen alguna infografía, pues pueden jugar un poco con colores, pero no un texto o una actividad en sí que se va a entregar, porque también pasa lo mismo. Entonces, bueno, aparte de esto, que es lo que normalmente pues nosotros tenemos como esa costumbre de hacerlo, hay que empezar a eliminar esas costumbres que pueden ser difíciles y cansadas para a quien estamos compartiendo. Eh, Otras reglas que podemos utilizar, una de ellas es, por ejemplo, ser amable y compórtate apropiadamente. Cuando nosotros escribimos un mensaje, lo ideal es siempre decir buenas tardes, buenas noches, como ustedes mencionan aquí, que ponen en el mensajero, buenas noches, maestra, buenas noches, asesora. Si nos conectamos, por ejemplo, si mandamos un mensaje de que quieren alguna extensión o tienen alguna duda por el mensajero, siempre hay que tener como esa estructura, ¿no? Buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Espero que se encuentre bien. Tengo alguna duda o simplemente buenas tardes, quisiera que me respondiera la siguiente cuestión o X, ¿no? Muchas gracias y bla, bla, bla. Entonces, ese es como parte de la cordialidad. De repente nos equivocamos cuando estamos hablando, cuando estamos trabajando en estos entornos virtuales y se queda grabado y de repente podemos crear memes. Eso puede ser una parte grosera porque pues obviamente estamos tomando la información de un medio que no nos corresponde y aparte pues obviamente puede ser grosero. Entonces a lo mejor de repente sí es chistoso o cómico, pero sí puede causar conflictos. Entonces no nada más con un asesor, sino con los propios compañeros, que ellos se equivoquen o que hagan algún comentario y sobre ahí empezamos a crear memes, por favor, eso hay que evitarlo. Hay que ser cortés, hay que esperar el turno. Si levantamos la manita y vemos que hay varios que están levantando la manita, no de repente tomen el micrófono y digan, ay, maestra, quiero hablar, ¿no? Entonces eso hay que tratar de evitar. No hay que usar palabras obscenas ni señales, pues obviamente en el entorno virtuales, pues manejamos esa parte, ¿no? De los emojis y demás. Por favor, hay que abstenerse en cuestiones de esas partes. Ser respetuoso, no grites. Acuérdense que, bueno, parte de lo de puras mayúsculas o poner el volumen y gritar. No grabes ni captures la pantalla de las presentaciones que se están ofreciendo, aunque estas ya estén en YouTube, aunque estén en el dominio público, estas no corresponden porque tienen un derecho de autor que originalmente todo este material
independientemente que uno lo hace como asesor, le corresponde también a Prepa en línea. Entonces, ellos son los dueños de todo lo que se genera. No hay que distraernos, hay que enfocarnos. Yo sé que de repente queremos entrar a la sesión, la venimos oyendo porque salgo de trabajar y a lo mejor la estoy escuchando en el carro o le estoy escuchando, no sé, la prendo la computadora y digo, para que se registre mi asistencia, la voy a prender y me voy a ir mientras voy a hacer la cena o voy a hacer algo que tenga que hacer. No, por favor, ¿por qué? Porque de repente ya se acaba la sesión o nosotros queremos como hacer una dinámica y la persona pues ya no está, nada más está prendida la computadora o se acaba la sesión y ahí se queda. Entonces hay que tener, por favor, esos cuidados. Eh, no escribas todos con mayúsculas, hay que ser un líder, no sarcástico, no hay que burlarnos de los demás, no se permiten músicas ni sonidos que distraigan. Si se fijan, ninguna de las sesiones tiene ni música de fondo ni nada por el estilo, porque aparte de que no tenemos los derechos de la música, no debe de haber sonidos. Yo sé que en nuestro querido México de repente se escucha que el gas, que los tamales oaxaqueños, que la basura y demás. Obviamente, yo lo sé. El otro día me pasó que estaba ladrando un perrito y tuve que cerrar la ventana. Entonces, bueno, pero hay que tratar de evitarlo a lo máximo. Entonces, siempre los invitamos que ustedes lleguen, cuando ingresen, siempre tengan apagado su micrófono. Hay que evitar el spam. Es uno de los males principales de las redes sociales. Nosotros ya contamos con correos, a lo mejor del asesor, a lo mejor de los propios compañeros. Entonces, yo les voy a pedir que esos correos los respeten. De repente, a lo mejor tenemos la necesidad que nos den un like en una foto, por ejemplo, nuestra hija, nuestro hijo, nuestro esposo, nuestra esposa, queremos entrar a un concurso y necesitamos el like para tener ese voto, ¿sí? Entonces nos puede hacer fácil decir, pues agarro todos los correos electrónicos de mis compañeros, al cabo son 50 más el asesor más X y le mando un correo que si nada más no nos cuesta nada. Y con gusto puede uno hacerlo, claro que sí. El problema es que cuando uno empieza a mandar correos masivos, este correo masivo empieza a generar como una protección. Entonces, llega un momento que ese correo se va a archivos no deseados o spam. Obviamente, yo los invito a que quién de nosotros estamos checando cuáles son los correos no deseados. Nadie. ¿Por qué? Porque ya estamos nada más viendo automáticamente los que nos llegan por default. Y de repente ustedes van a necesitar enviar un correo de urgencia al asesor o a alguno de sus compañeros y se va a ir spam. ¿Por qué? Porque ya tiene un antecedentes que ustedes mandaron una serie de correos con información a varios compañeros y que es el mismo, y eso hace que por protección los sistemas no lo manden como a un bote de basura, que no se elimina inmediatamente, tarda creo que como 15 días, 3 semanas. Sin embargo, obviamente, ese ya cuando ustedes quieran recuperar la información, mandarlo al correo, va a ser demasiado tarde porque ya tu correo electrónico se encuentra identificado que mandas correos masivos. Entonces, por favor, eso hay que evitarlo. Y para publicar alguna información privada, porque obviamente ustedes ingresan, está su nombre, a lo mejor de repente ustedes se ven, nos vemos nosotros, se ven los correos institucionales, no sé, X circunstancia. Si ustedes quieren publicar alguna información privada, hay que pedir consentimiento. Así ustedes conseguirán evitar malos entendidos y obviamente problemas posteriores, ¿sí? Entonces, bueno, estas son como las reglas del curso. Recuerden que ya nos encontramos en la semana 2. Estamos con 7 puntos en cada actividad de esta semana, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Recuerden seguir trabajando en las actividades de la plataforma. Y bueno, vamos ahora sí a checar sus dudas directamente. Nos vamos a la plataforma. Y bueno, no sé si revisaron, si tenían alguna duda en cuestión de las actividades de esta semana. Ahorita en lo que escriben y demás, me dirijo a la plataforma.
Ok, Fabi me dice que no y Angeli tampoco. Muy bien. Y Marta. Ok, recuerdan que el viernes pasado les dije que tendríamos que tener mucho cuidado con la indicación de la actividad de la semana 2, la tercera actividad, ¿sí? Y sí, efectivamente, ya me entregaron, si mal no recuerdo, 4 actividades que ya fueron evaluadas y me marcan el error. Sí, a lo mejor no revisaron algún recurso o se dejaron llevar a lo mejor por una instrucción como anteriormente estaba redactado la actividad. Entonces, eh, tuvieron bajo puntaje por esa situación. Les voy a explicar cómo nos vamos a ir directamente a la actividad para que le entiendan y si ya en la estructura y en el contenido tenemos alguna duda, alguna indicación al respecto, con gusto lo aclaramos. ¿Sale? Bueno, a la actividad número 3 se denomina la universidad. Esta actividad, el propósito es desarrollar una opinión sobre el fenómeno de migración y los efectos de la misma. Vamos a entregar otra vez un documento en procesador de textos, pero fíjense bien, yo ya empiezo, acuérdense que desde la semana pasada ya estábamos trabajando en Excel. Entonces, yo empiezo a hacer mi tabla directamente en una hoja de cálculo, que es Excel, ¿sí? ¿Por qué? Porque los cálculos me van a salir solitos, me van a salir muy fácilmente. Vamos a integrar gráficas y análisis que desarrolle sobre los datos solicitados. Entonces, obviamente, nos vamos a la rúbrica, corroboramos que efectivamente se crea en un procesador de textos. Recuerden que si me entregan la actividad en una hoja de cálculo o en un presentador multimedia o demás, ya por default tenemos 40 puntos menos, entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte, ¿sale? Y bueno, nos vamos a las instrucciones. Aquí estamos hablando de una escuela donde está Ana. En esta escuela me dice que tiene algunos datos y ella quiere investigar cómo se ha visto modificado la migración y el ingreso de los compañeros a la escuela. Entonces ella tiene algunos datos que nos van a servir para proyectar la evolución de la escuela. Nos dice que en su universidad ellos empiezan en el 2023, en el año 2023. Me dice que tiene una población estudiantil de 32,000 alumnos. Aquí no me dice, bueno, en esta parte del 2023 no me dice si yo empiezo a calcularlo en el 2023 o en el 2024. Entonces, o sea, no me dice si es al inicio o al final. Ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran. Podemos empezar en el 2023 o podemos empezar en el 2024, como ustedes decidan. No van a estar mal por eso. Si como no lo indica la actividad, no hay ningún problema. Inicialmente me da estos datos. El número inicial son 32,000. Inmediatamente después me dice que hay una movilidad estudiantil del 3% sobre la población total. O sea, sobre esta población es el 3%. Es el primer cálculo que vamos a hacer, porque me dice que de cada 100 más hay 3 que vienen de otro estado. O sea, como un ejemplo, vaya. Además, la escuela tiene un crecimiento de 100 personas anuales. O sea, primeramente tenemos que sacar esta población más el 3% y después sumarle los 150, perdón, los 100 de personas de cada estudiante, perdón. Y ya después al final me dice que existe 14,600 para la educación de cada año por estudiante. O sea, cada estudiante me sale en 14,600. Ya considerando esto, me dice que tú vas a hacer una proyección
donde primeramente, ¿cuántos estudiantes de otros estados habrá en 7 años en la Universidad de Ana? ¿Cuál será el total de estudiantes del 2028? ¿Cuánto será el monto de la universidad debería solicitar en 3 años para la educación de todos los estudiantes? Y van a redactar una conclusión. Entonces, aquí yo les comentaba que cometen un error muy continuamente de separarme los estudiantes, donde me separan que en el 2023 fue de 32,000 y me separan la movilidad y me separan el número de estudiantes. Cuando nosotros juntamos esa información, que no la pueden juntar porque son puntos aparte, no me salen los cálculos. Aquí inmediatamente me dicen que tenemos que tener el total de estudiantes, incluyendo la movilidad, incluyendo los estudiantes que vienen del mismo estado. No sé si me doy a entender. O sea, no tenemos que separarlos. Cuando ya entren a la escuela, ellos pertenecen a la comunidad estudiantil. Yo no tengo que decir, ay, déjalos separos porque estos vienen de otro lado y estos vienen de este estado. Y conforme eso, yo ya, a lo mejor los del otro estado, pues les cobro menos o les cobro más. No, ya son parte de la escuela, no tenemos por qué separarlos. Ahorita vamos a ver el ejemplo junto y les voy a dar el ejemplo separado para que ustedes visualicen dónde está el error, ¿sí? Y bueno, ya con estos datos, nosotros vamos a realizar la actividad y la vamos a entregar. Bien, nos vamos a ir, ya con esto nos vamos a ir. Sí, está bien, Sofi, lo puedes entregar en una hoja de cálculo de Google. De hecho, lo tienes que entregar en una de texto, ¿sí? Yo creo que mañana, el próximo viernes o vamos a trabajar también con Google para que ustedes lo conozcan, ¿sale? Para que sepan que los cálculos se hacen de forma muy similar. Y ahorita les voy a decir cómo pueden trabajar en la hoja de cálculo. Podemos copiar y pegar la tabla o podemos vincularlo si así lo quieren, ¿ok? De todos modos, son las mismas fórmulas, no casi las mismas funciones, pero son muy similares, así que no van a tener mucho problema. Bueno, entonces, si ya tenemos esto, nos vamos a ir directamente a mi tabla de Excel, ¿sí? A ver, voy a acercarlo un poquito para hacer los cálculos. Voy a borrarlos para que sepamos cómo hacerlos. Muy bien. Bueno, primeramente yo hago una tabla como para saber qué datos tengo y de ahí cómo voy a partir, ¿sí? O sea, esto lo pueden hacer o no lo pueden hacer, o sea, no es a fuerza, sino que es para mí más fácil como llevar esa organización, ¿ok? Entonces, aquí, miren, ok, aquí yo tengo, acuérdense que los datos son diferentes, ¿ok? Aquí yo tengo 30,000 estudiantes con una tasa de migración estudiantil del 5%, con unos estudiantes migrantes. En mi caso es multiplicar el total de estudiantes por la tasa de migración. Aquí está la fórmula. Si se fijan, se seleccionan los datos que yo voy a multiplicar, en este caso porque voy a multiplicar el porcentaje para sacar la tasa de migración y aquí se selecciona la celda. La celda es la intersección de la columna más la fila y tiene el nombre correspondiente a la columna, en este caso, por ejemplo, la A 3, porque es la 3 fila, y la B 3. Entonces, esta es la fórmula, le doy un enter y automáticamente ya me sale el resultado aquí y en la barra de fórmulas está la barra de fórmulas, o sea, la fórmula que yo utilicé.
El crecimiento anual yo voy a poner que son 150 alumnos por año. Acá son 100, yo voy a poner 150. Y la inversión para la educación de cada persona es de 11,000 pesos, ¿sí? Aquí si se fijan, en esta barra tengo solamente los 11,000, pero cuando le doy enter me aparece el signo de pesos, la coma y 2 puntos decimales. Aquí en esta barra, en la barra esta, y en estas herramientas yo puedo manejar puntos decimales poniéndole más o poniéndoles menos. Aquí los puedo manejar también con el signo de pesos. Le pongo directamente, yo ya lo tengo prediseñado aquí a moneda, ¿sale? Entonces, ya poniéndole, ya mi celda se maneja con estas herramientas, aunque aquí no aparezcan, porque no deben de aparecer, porque no me deben de poner algún otro símbolo, porque ya después Excel puede tener conflictos cuando haga estos cálculos. Ya cuando hagamos las fórmulas y nosotros le ponemos un signo, él puede identificar algunos símbolos como cuestiones numéricas o como cuestiones alfanuméricas. Entonces hay que tener cuidado que solamente integremos los datos que nosotros requerimos hacer el cálculo. ¿Ok? Poco a poco nos vamos a ir acostumbrando a trabajar, ustedes no se preocupen. Aquí voy a ya empezar a hacer mi tabla. Voy a empezar a hacer mi tabla. Subo un poquito más. Ok. Aquí voy a empezar a hacer mi tabla. Voy a poner, bueno, en este año 2023, 2024, 2025. Excel es un programa inteligente y él me va a ayudar a hacerlo más fácil mi tabla, mi actividad. Entonces selecciono y jalo. Y si se fijan, me hace él solo el consecutivo. Creo que la actividad no la pide hasta el 2027, creo, algo así. Entonces, ustedes decidirán hasta dónde lo tienen que hacer, ¿ok? Pongo el total de estudiantes, que en este caso son 30,000. Lo puedo poner como 30,000 o en esta situación yo pongo una fórmula porque a mí me gusta manejar las fórmulas porque suelo cambiar los datos, entonces pongo igual a lo que tengo en la celda A3, acuérdense, A3, que son los estudiantes iniciales, que son en mi caso 30,000. La tasa neta de migración siempre va a ser la misma, entonces la voy a copiar. Puedo jalarla o puedo decir copiar, me voy para abajo y le pongo pegar. Pueden hacer de la misma forma, ¿sale? Entonces esta parte ya está esta tabla. Aquí voy a ocupar una fórmula. Acuérdense que aquí usamos una fórmula de multiplicar lo que era A3 por B3. Aquí, como ya lo tengo en esta tabla, ahora lo voy a multiplicar con los datos que tengo aquí, que va a ser lo que tengo aquí más lo que tengo acá. ¿Cuál es la celda? ¿Cuál es la celda que voy a multiplicar? Es B7 por C7. Aquí está la fórmula, ¿sí? Antes de poner una fórmula en Excel y también en la hoja de Google, hay que poner un igual. Aquí yo le estoy indicando al programa que lo que sigue es una indicación de una fórmula, ya sea una fórmula así sencilla, que es una multiplicación, o una fórmula también aquí, por ejemplo, sencilla, que es igual a lo que tengo en una celda, o alguna fórmula ya más estructurada de un porcentaje o no sé, alguna situación. Pero en estas son fórmulas muy sencillas. Yo tengo el crecimiento anual de 150, igual lo voy a copiar porque esto siempre se va a mover. Esto también lo voy a copiar. Aquí, a pesar de que tengo una fórmula, cuando yo doy copiar y pegar en Excel, él me va a ir recorriendo la celda que va avanzando. Ahorita por eso sale 0, pero ahorita como vamos a ir completando nuestra tabla, pues nos vamos haciendo. El total de estudiantes, aquí está bien fácil porque ahora va a ser una suma. Vamos a sumar los estudiantes migrantes iniciales, los total de estudiantes, perdón, iniciales, más los estudiantes migrantes, más el crecimiento que tenemos la escuela. Como les dije, es una sola escuela, o sea, no entran los alumnos y empiezan a ser alumnos, no importa de dónde se vengan, de otro estado o demás. Entonces, tenemos que estudiar tanto el porcentaje de los estudiantes como el crecimiento anual de la población. Entonces, están estos tres elementos, le doy un enter y ya me sale una suma de 31,650. En este caso,
Y el total de gastos ya vamos a multiplicar lo que es la cantidad que tenemos del total de estudiantes por lo que vamos a gastar en la educación. Aquí podemos poner directamente los 11,000 pesos. Como yo les digo, yo les pongo fórmula porque yo suelo cambiar los datos. Entonces, pues ustedes decidirán, ¿sale? Y ya me sale. Aquí yo les comentaba anteriormente que como son personas, aquí estamos hablando de estudiantes, no podemos poner puntos decimal para seccionar. Pero en el total de gastos sí podemos poner punto decimal porque es dinero. Entonces, es lo que nos va a salir todos los estudiantes. Ya empezamos a hacer nuestra tabla y ya está estructurada. Vámonos a la siguiente año, que es la única modificación que va a haber. Estas dos fórmulas nos vamos iguales. Nos vamos para abajo y ya salen igual. Ay, aquí me brinqué. ¿Sí? Esto es igual. Ahorita no se ha movido. ¿Por qué? Porque no tenemos el dato acá. Vamos a empezar a hacerlo. ¿Ok? Van a ver en cuanto pongamos esta fórmula, cómo nos vamos a ir jalando. En el 2024, ¿cuántos son los estudiantes que tenemos? Los últimos que nos quedaron del año anterior. Quiere que va a ser un igual y los estudiantes anteriores. ¿Sí me doy a entender? O sea, los que trabajamos en el 2023 juntando estudiantes migrantes y crecimiento. Le doy un enter y ya me sale. Si se fijan, automáticamente mente género. Y a partir de aquí ya podemos copiar la fórmula. La jalamos y nos abre nuestra tabla. Ya nos sale completa nuestra tabla y vamos a empezar a dar respuesta. ¿Cuáles son las respuestas? Vamos, nos dicen, ¿sabes qué? ¿Cuánto gastaron en el año 2027? Podemos seleccionarle, podemos poner un color, indicar en texto. En el año 2027, de acuerdo a la tabla azul, generaron tantos. ¿Cuántos estudiantes hay de otro estado en el año 2024 o el total de estudiantes? Hay tantos estudiantes de acuerdo, tales. Entonces, aquí ya podemos seleccionar esta parte. Como les comento, si se fijan, es una tabla compuesta por primeramente el porcentaje que nos dio la instrucción de la actividad y esto va creciendo. Yo sé que a lo mejor a la actividad le faltan elementos porque también no nos dicen cuántos alumnos egresan, pues obviamente van a egresar. No estamos hablando de que dura 7 años, 10 años la escuela y siguen los alumnos. Solamente nos están diciendo cómo va a ir impactando y cómo va a ir subiendo durante los 4 o 5 años siguientes. Entonces, todos estos van en un solo contenido, sumando directamente, impactando la población de un inicio y cayendo como cascada, sumando la tasa neta de migración más el crecimiento anual. Les voy a dar cómo no se debe de hacer. Así es como se debe de hacer y ya tenemos la estructura. Y hay una que me dice, vamos a poner las gráficas. Entonces aquí, por ejemplo, en esta, yo voy a seleccionar la columna que tenemos aquí y la voy a ocultar porque esta no la necesito. Y me dicen, ¿me puedes indicar el total de estudiantes de los años? Seleccionamos nuestra tabla que queremos poner, ponemos insertar y ponemos gráficos recomendados. Esto ya lo habíamos trabajado. Le ponemos aceptar y aquí sale. Acuérdense que, bueno, yo le puedo copiar, control C lo puedo copiar y lo puedo pasar a mi procesador de textos que ya también estamos trabajando y que también vamos a seguir trabajando en la siguiente con Google para entenderlo un poco. Y acuérdense que aquí sí, yo siempre les recomiendo que lo hagan como imagen para que para que no se me mueva, porque ahorita que mueva los elementos va a salir, se pueden mover. Entonces aquí lo pongo como imagen para que no se me mueva mi gráfica, ¿ok? Entonces nos volvemos a regresar y esto ya lo puedo borrar porque ya lo generé. Luego, aquí me dice cuántos estudiantes migrantes también va a haber oculto y pongo los estudiantes migrantes. Copio, perdón.
este, inserto una gráfica y ya ponemos los estudiantes migrantes. La gráfica que ustedes quieran, ustedes pueden modificarla como ustedes quieran, en cuestión de colores, en cuestión de diseño, lo que ustedes no me piden una en sí. Entonces ya selecciono, control C y vuelvo a pegar. Y vuelvo a pegar, como les recomiendo, como imagen, ¿sí? Y ya terminando esto, borro, vuelvo a regresar a mi tabla, mostrar. Y esta tabla es la que puedo pegar, voy a copiar y la puedo pegar en mi procesador de texto, ¿sí? Como imagen también para que se vea. Una de las condiciones es que debe de traer instrucciones. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, podemos poner qué fórmulas utilice para sacar cada uno. Por ejemplo, aquí dije, ¿cuánto es el total de estudiantes por la tasa de migración? Entonces pongo el total de estudiantes por la tasa de migración y me sale el resultado. El crecimiento anual más el total de estudiantes. ¿Cuánto me sale por el total de estudiantes? Total de estudiantes igual al crecimiento anual más estudiantes migrantes más el total de estudiantes de ese año. ¿Sí? Y así van sacando la fórmula. Ustedes me la pueden indicar, me la pueden poner aquí en el título, como ustedes quieran, o me la pueden indicar abajo cómo sacan. O también, si nosotros, por ejemplo, ya tenemos la actividad en Drive, si estamos trabajando directamente con nuestra actividad de Drive, digamos, si tenemos, no sé, bueno, este es, por ejemplo, el que yo pongo como ejemplo que está correcto, que ustedes pueden revisar directamente cuando ya los evalúan y no entienden, les pongo esta tabla. Le pueden poner compartir y copian enlace y me ponen abajo de su tabla el enlace. Nada más asegúrense de que estén los derechos para yo revisarlo, para revisar las operaciones. Si es que ustedes lo hicieron así en una hoja de cálculo donde yo pueda ver las operaciones. Si ustedes me ponen la hoja de cálculo y no me ponen los datos y lo hacen manualmente en una calculadora, pues obviamente no me van a aparecer correcto, correcto el proceso, ¿sí? Entonces, así es como se hace esta actividad. No sé si tengan alguna duda. Vámonos para acá. No te preocupes, Eric. Entiendo. Sí, no se preocupen. Si algo no vieron, lo vamos a pasar a la sesión. Entonces, en un ratito más se los comparto para que lo revisen. Ok, muy bien. Qué bueno que todo esté claro. Ok. Entonces, no debemos de hacer separar los estudiantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí tengo estudiantes migrantes y aquí tengo total de estudiantes. Esta tabla no me la deben de separar. Si ustedes se fijan, aquí vamos subiendo solamente el porcentaje del 0.05 y van subiendo. Y vamos subiendo nada más los 150. Entonces llega un año del 2031 que yo tengo un dato y tengo otro dato de estudiantes migrantes y no concuerdan. ¿Por qué? Porque lo hicimos con un porcentaje base inicial y nunca sumamos el total de estudiantes. Entonces, por favor, no me lo separen. No me lo separen porque va a estar incorrecta la actividad ya, digamos, en esta parte, si yo sumo aquí total de estudiantes más los estudiantes de acá, no me va a salir el dato porque son 3.375 que no corresponden a estos. Sí, aquí ya son 35,000, por ejemplo, 202, y pues ¿de dónde? O sea, no sale la cantidad. Entonces hay que tener mucho cuidado porque en estas tablas no se toma en cuenta la totalidad de los dos estudiantes, de los dos, tanto de migrantes como de estudiantes. Entonces hay que tener mucho cuidado y como recomendación siempre hay que hacerlo con una sola tabla, ¿sale? Entonces, bueno, si ya no tienen dudas en esta parte, ya nos vamos a brincar a la siguiente.
Ujú. Ok. La mejor opción. Ya empezamos la unidad 2 que se denomina ahorro, crédito e inversión. Aquí me dicen, es una actividad sumamente sencilla, pero muy práctica que todo mundo en determinado momento la podemos necesitar. Necesito calcular, el propósito es calcular una tasa de interés fijo de artículos para elegir dónde voy a comprar de acuerdo a una economía familiar. En este caso, yo tengo tres lugares donde yo puedo comprar y quiero comprar una computadora y una impresora. Consideremos que esta computadora y esta impresora obviamente es la misma, con las mismas características en diferentes tiendas, ¿sí? Y volvemos a trabajar con un procesador de textos que van a integrar la tasa de interés y el análisis sobre la mejor opción donde vamos a comprar. Ellos me dan una organización de una tabla donde vienen las tres tiendas, donde viene el costo de la computadora, el costo de la impresora y el costo de interés mensual. Esto es muy importante. En este módulo solamente vamos a ver dos tipos de interés, mensual y anual. Si es mensual, va directamente al monto porque estamos trabajando por mes. Y los anuales los tenemos que dividir entre 12, pero solamente cuando nos lo indica la tasa de interés, ¿sale? Entonces, este dato lo tenemos que considerar muy importante para revisar. Ya me dice que lo que voy a hacer con esta tabla es calcular los costos totales de la computadora y de la impresora y obtén cuál de los dos artículos voy a pagar en cada tienda. Cuánto es el interés y cuánto voy a pagar por él en cada tienda. Vamos a llenar una tabla donde vamos a poner los datos que hacen falta y recuerda incluir los procedimientos. Esto es importante también. Si me adjuntan el URL donde ustedes hicieron los procedimientos en la hoja de cálculo, está bien. Si no, por favor, indíquemelos cómo salen, pues, cómo salen los resultados. Obviamente yo sé cómo salen, pero esa es una de las indicaciones. Y me dicen que aquí, bueno, este es un ejemplo. Total a pagar por computadora, total a pagar por impresora y por ambos artículos. Van a responder a las preguntas, cuál es la mejor opción que conviene adquirir y por qué. ¿Será viable comprar la computadora en una tienda y la impresora en otra? Vamos a redactar una conclusión de 6 a 10 renglones y se va a entregar. Ok, nos vamos a hacer la tabla. Digamos, vamos a empezar esta. Acuérdense, bueno, seguimos trabajando en la hoja de cálculo. Control C, selecciono y aquí ya puedo generar una y control V y automáticamente me hace la tabla, así que no tengo que estarla como tecleando y trabajando. ¿Ok? Esta ya la elimino porque yo ya tengo mi otra tabla y aquí está mi tabla. Ok. Acuérdense que, bueno, yo cambio los datos. Sí, tengo una tienda, tres tiendas, tengo tres precios diferentes de computadora, tengo tres costos diferentes de impresora, tengo la tasa de interés a un plazo de 12 meses mensual de cada uno diferente y nos vamos a ir directamente por cada uno. Esta tabla, voy a ocultar estas. Así es como me la recomiendan hacer en la actividad, simplemente con esto seleccionado. Yo agregué dos columnas más para facilitarles a ustedes la redacción de la fórmula. Entonces, yo puedo poner insertar y pongo una columna porque la selecciono y ya automáticamente me aparece, ¿sí? Si se fijan, hace ratito yo la oculté, pero ya está aquí. Entonces, aquí le pongo mostrar y ya me aparece. Yo pongo costo de interés de la computadora y costo del interés mensual por la impresora. Entonces, bueno, primero voy a sacar el costo
de la computadora. ¿Se acuerdan cómo sacamos el porcentaje? Es multiplicar, primero pongo un igual, es multiplicar el costo de la computadora por la tasa del plazo que tenemos, ¿sí? Saco el primero, aquí son 640, copio para toda mi actividad, para sacarlo. Vamos a sacar el costo de pagar por el total de la computadora. Aquí vamos a redactarlo. Pongo un igual, pongo esta cantidad y lo tengo que multiplicar por 12. ¿Por qué por 12? Porque este es el cálculo mensual y lo tengo que multiplicar por 12 porque tengo que saber cuánto voy a pagar en el año por la computadora. Ya teniendo esto, voy a sumar el costo inicial de mi computadora. Le doy un enter y aquí me aparece. Selecciono y ya me salió el costo. Vuelvo a repetir, esta cantidad por 12, porque esta es la cantidad mensual que tengo que pagar. Entonces, como es anual, lo tengo que multiplicar por 12 porque son 12 meses. Esta cantidad por 12 más el costo inicial de la computadora. Aquí me aparece. El costo de la impresora es exactamente igual. Pongo igual, multiplico el costo de la impresora por el porcentaje que me van a cobrar. Como es un porcentaje mensual, es directamente aplicado. Ya lo tengo, voy a copiar y pegarlo. Ahora, tengo que multiplicar, pongo un igual, tengo que multiplicar este valor por 12, ¿sí? Por 12 meses, es exactamente lo mismo. Y voy a sumar, acuérdense que pongo los paréntesis porque primero quiero que me haga esta operación de multiplicación y después voy a sumar el costo de valor de la impresora. Doy un enter, me sale el resultado, jalo y aparece. Total a pagar de los artículos, pongo un igual. En este no es caso necesario con el paréntesis. El costo de la impresora más el costo de la computadora. Doy un enter, me sale y doy copiar y pegar. Y así ya me sale nuestra tabla. Trabajo de la misma manera. Copio, me voy a mi procesador de textos, pego, de preferencia les vuelvo a repetir, como imagen y lo pongo. Si quiero subirlo, lo pongo como en Google, como en mi nube. Si no, es muy fácil. Digan la indicación de la fórmula que aplicaron en cada una para sacar el proceso. Ahora sí, ya cuando tenemos esto, vamos a dar las respuestas a las preguntas. Las respuestas es, ¿nos conviene comprar en un lugar separado? Pues yo creo que sí, porque por ejemplo, aquí pagaríamos, por ejemplo, 23,000, 24,000, 23,500. En la primera opción creo que es la más económica comprando las dos. Sí, esta es la primera opción. En mi caso, acuérdense que cambiamos los datos. Pero, por ejemplo, aquí es más barata la computadora y aquí es más barata la impresora. Entonces, a lo mejor puedo considerar comprar en un lugar la impresora y en otro lugar la computadora, ¿sí? Entonces, ustedes van a responder eso, las preguntas que van directamente relacionadas con esto. Y así es como se hace esta actividad. No sé si tengan alguna duda. En lo que, si tienen alguna duda por ahí, esta actividad es muy sencilla. Recuerden que son de 6 a 10 renglones para redactar su conclusión. La conclusión se deben de identificar cuál es la importancia de conocer la función de crédito, realizar las compras, que es lo que aquí nos piden. Esta conclusión es muy importante porque aquí es donde vamos a evidenciar lo que ustedes aprendieron. Entonces, por favor, considérenlo así como muy, muy necesario eh, llevarla a cabo y llevarla a cabo bien. De 6 a 10 renglones con una letra normal que viene siendo no muy frondosa, no muy flaquita, o sea, ustedes pueden ponerla
digamos, un Arial, una Times, puede ser sin problema. Un tamaño también no muy grande, tiene que ser máximo tamaño 12. Esa es también una regla de etiqueta. Y recordarles, reiterarles que todas deben de ir referenciadas y cuáles se van a aplicar en las referencias. Fácil, vemos la guía, revisamos la guía de esta semana y acuérdense que las integradoras, cada una tiene actividades donde nosotros podemos respaldarlos para alimentar nuestras integradoras y realizar nuestras referencias de cada una, ¿sí? Hay que acostumbrarnos a, como recomendación, siempre incluirlas, siempre ponerles portada, este, manejar como esa estructura. Y si poco a poco ya sabemos que nos vamos a ir acostumbrando a trabajar así, en verdad es mucho más fácil para todos, ¿sí? Para ustedes, para nosotros. Y aunque no lo pida una portada, aunque no lo pida poner las referencias, si nos vamos acostumbrando poco a poco va a ser más fácil para todos esa parte. También de repente me preguntan, es que maestra, yo hago, por ejemplo, para llevar los puntos, para saber cómo vamos a ir trabajando, yo copio y pego toda la actividad, por ejemplo, pues desde las instrucciones, por ejemplo, cómo lo realizaré, copio, bueno, no me voy tan allá, y pego las instrucciones. Nada más, esto de preferencia, pues no hay que ponerlo, entonces hay que ponerlo así como texto, ¿sí? Bueno, estas las tablas las volvemos a pegar y pegar para copiar y pegar para que no nos salgan así como redactadas como texto, pero esto lo podemos hacer y empezar a llenar la información. No nos pase ningún dato y nosotros tengamos como toda la estructura. Esto es bueno que lo tengamos por dos razones. Primero, pues para saber de dónde salió la información, porque de repente si tenemos la pura tabla, pues no sabemos ni de dónde está. Y segundo, para que nosotros también identifiquemos que ya vamos cumpliendo con todos los puntos. Punto número 1, check. Perfecto. Punto número 2, ya hice esta aclaración bien, porque de repente se nos olvida de que nos brincamos al siguiente punto y ya no contestamos o ya no ponemos la conclusión y eso es importante para pues completar la actividad y si es que ustedes obviamente quieren una excelente calificación, ¿sí? Entonces, bueno, esa es las actividades de esta semana. Como recomendación última, este, el foro aprendiendo, acuérdense que es importante que ustedes participen. En esta semana es posible predecir la cantidad de personas que van a migrar, por qué y qué implicaciones positivas y negativas tiene la migración en México. Estas, por favor, hay que contestarlas. No se evalúan esta actividad, yo lo sé, pero en verdad nos va a servir mucho para estructurar nuestro cierre de módulo, nuestras conclusiones finales. En ocasiones nos ayuda muchísimo para redactar esta parte. Entonces, esta parte es muy, muy, muy importante y que integren y platiquen y si tienen alguna duda, lo comenten y demás. Y bueno, si ya no tienen ninguna duda, creo que ya sería lo único que se ve esta semana, esta semana, y nos estaríamos viendo el próximo viernes. Sería por mi parte todo, si ya no tienen ninguna duda. Y bueno, reiterando que quedo en contacto con ustedes por plataforma, por correo electrónico y por estas sesiones sincrónicas para que ustedes puedan aclarar todas sus dudas y cumplir el propósito de estas actividades. ¿Sale? Muchísimas gracias por su asistencia, Fabi, Angeli, Marta, Sofía, Eric. No hay problema, yo entiendo que la lluvia y demás, agradezco infinitamente que hacen un sacrificio en verdad por estar aquí. Y bueno, nos vemos, buenas noches, que descansen y estamos en contacto. Hasta luego.